localizar. Nos quedamos aquí. Ok, perfecto. Bien. Entonces, el día de ayer estábamos viendo los ciclos y empezamos con el ciclo determinista, aquel donde sabemos o tenemos una noción de más o menos cuántos elementos vamos a tener. Pero vimos que ese ciclo ha cambiado un poco, porque ahora nosotros podemos hacer uso de colecciones. Y es que vean, ese concepto de yo sé cuántas repeticiones tengo que hacer es bien interesante, porque nosotros siempre lo pensamos a que nosotros como personas siempre sabíamos cuántas repeticiones se tenían que dar. Pero, ¿qué pasa si es un número determinado de repeticiones, pero nosotros no sabemos cuántas van a ser? Y es que claro, cuando nosotros, ¿dónde puedo escribir? Aquí. Cuando nosotros tenemos una base de datos y nosotros tenemos varias tablas, ¿ok? Una base de datos es un conjunto de tablas relacionadas todos entre ellas y están en un modelo relacional. Entonces, acordémonos que nosotros dentro de esta tabla tenemos tuplas y ese es un número que no conocemos, pero siempre va a ser un número constante de tuplas. Por ejemplo, hoy se conectaron 23. Entonces, si yo quiero sacar una lista, pues entonces voy a venir y voy a consultar a la base de datos de las personas que están en la lista, ¿ok? Y los voy a meter en una lista. La pregunta es, ¿cuántos espacios voy yo a necesitar? Pues como nosotros no sabemos cuánto hay, porque hoy se conectaron 23, ayer se conectaron 22. O sea, yo sé que para cada uno de nosotros voy a tener que ir a imprimir el nombre en pantalla. Voy a comenzar con el primero, luego con el segundo, luego con el tercero, y así hasta que llegue el que está en la posición 22. Yo sé que eso lo voy a hacer 23 veces hoy. Entonces, por eso es que se ha migrado a utilizar colecciones. La colección, voy a recibir en tiempo de ejecución una colección. Es el resultado, por ejemplo, de un select. Esta colección es un objeto iterable, es decir, tiene múltiples posiciones de memoria y yo las puedo recorrer, ya sea que este objeto iterable sea un arreglo o que este objeto iterable sea una lista. Ya luego nosotros vamos a ver que los objetos iterables, tenemos las colecciones, pueden ser listas o pueden ser sets. Dentro de las listas tenemos los array lists, tenemos los vectores o arreglos unidimensionales y tenemos las listas enlazadas. La lista enlazada, acuérdense que utiliza posiciones de memoria dinámica. Dentro de los sets tenemos los árboles y los hash. Y estos son estructuras de datos que nosotros hemos estudiado. ¿Ok? Entonces, no nos tenemos por qué preocupar. Lo único es que si el ciclo for mantiene la esencia de ser un ciclo determinista, sabe cuántas veces va a iterar. O sea, este for sabe que va a iterar esta cantidad de elementos. Que nosotros no lo sepamos, eso ya es otra cosa. Pero los lenguajes lo permiten, ¿ok? Los lenguajes lo permiten. Ayer vimos un ejemplo con C++, que nosotros no sabíamos que eso pasaba. Claro, pero es que creo que eso fue después de la versión 16 o después de la versión 20. Realmente no estoy seguro, no lo he buscado y no es un dato como que interese tanto, ¿verdad? Lo que nos importa es que sí se puede hacer, ¿ok? Ya sabemos que podemos anidar ciclos, ¿ok? Podemos anidar ciclos, los podemos combinar. Así como nosotros hacíamos con C++ en ese paradigma, lo podemos hacer con los demás lenguajes de programación. Eso no es ningún problema. Podemos incluir un for dentro de otro for y ya. Podemos incluir un for dentro de un do while dentro de un mientras, etcétera. Entonces, los determinados, perfecto. Indeterminados, inevitables, forzosamente los tenemos que hacer la primera vez porque el centinela se evalúa al final, ¿ok? El do while, ¿ok? También tenemos el while, ¿sí? Y tenemos el indeterminado evitable, que es el while,
donde la condición centinela para ver si entramos o no es al principio. Este es inevitable porque forzosamente tengo que hacer y luego evalúo si lo repito. Este es evitable porque antes de hacerlo, pues puedo evaluar, ¿no? La diferencia entre el for radica básicamente en que yo no sé cuántas veces puedo repetir el ciclo, pero considerando lo que vimos de los objetos iterables, pues entonces el while fácilmente lo puedo sustituir por un for y el for fácilmente lo puedo sustituir con un while, porque ya digo, para este objeto que va a agarrar los elementos de un iterable y empieza la repetición. Aquí yo puedo decir, mientras haya elementos en el objeto iterable, haga. Y la verdad es que sí, puedo sustituir el uno por el otro. Lo solemos utilizar en diferentes ámbitos. Generalmente nosotros utilizábamos el while o el do while, más que todo el do while, cuando preguntábamos si queríamos seguir, ¿ok? Entonces acá yo podía decir que primero la variable seguir era S y obviarme el que puedo evitar el ciclo para hacerlo. O no le doy un valor, hago un do while y luego vengo y lo comparo. ¿Ok? De aquí que llame la atención, ¿ok? Que llame la atención esta parte de acá. Fijémonos en lo que está pasando. Seguir es una variable del tipo primitivo carácter que lo inicializamos con S minúscula. Luego, nosotros tenemos un objeto del tipo escáner para poder leer desde la ventana terminal. Esto que le estoy colocando dentro de escáner, por ahorita obviémoslo. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa? Yo le pregunto, ¿ok? Yo le pregunto al usuario si él desea seguir, pero el usuario puede poner una S minúscula o puede poner una S mayúscula. Nosotros, ¿ok? Nosotros en C++ decíamos seguir igual a S minúscula o hacíamos un O seguir igual a S mayúscula. Pero vean qué es lo que está pasando. Yo puedo decir a mi objeto, ¿ok? A mi objeto, voy a mandar a llamar a la función que me lee el siguiente carácter del buffer. Pero ese carácter quiero que se convierta en minúscula. Y si la persona escribió, porque en el buffer puede escribir todo lo que quiera, lo único que estoy considerando es el carácter en la posición 0 del buffer. Es decir, estoy convirtiendo en minúscula todo lo que él escriba. Esto no se preocupen, ¿ok? No se preocupen, solo lo coloco para que vayan viendo diferencias en la manera de programar, limitaciones que tenía C++, que aquí si la persona escribe una mayúscula, tenía que hacer más condiciones, pero cuando yo mezclo orientación a objetos, van saliendo cosas bien interesantes, ¿ok? Les digo, lo vamos a estudiar. También, obviamente, lo que yo puedo hacer es añadir control de excepciones. El manejo de excepciones no se estudia en programación básica. Lo vamos a estudiar ahorita en programación intermedia. Que el manejo de excepciones me permite que si alguien escribe un error o algo que esté erróneo, en vez de terminar de manera abrupta el programa, lo que yo voy a hacer, simple y sencillamente, es que voy a agarrar ese error, pero no voy a terminar la ejecución. Y eso lo vamos a ver ahorita en su curso de programación intermedia. Bueno, el do while, permítanme, que creo que tengo abierto WhatsApp. Sí, está haciendo demasiada bulla. Perfecto, ahí está. Magnífico. Do while, validaciones, continuar, seguir. Poder anidar ciclos, eso ya nosotros lo sabemos hacer. Las sentencias break y continue están en todos los lenguajes de programación. ¿Cuál es la diferencia? Acuérdense que el break rompe la iteración y el continue rompe el break rompe la iteración completa y el continue hace que salte a la siguiente iteración. Por eso es que el switch, nosotros tenemos el break, porque una vez que encontramos un elemento, sálgase del switch. Y en el for, en el for ocupamos continuo, a partir de aquí, sálgase y regrese. Son saltos.
no es recomendable el uso excesivo del break y del continue en los ciclos. ¿Por qué? Porque al sol de hoy, ustedes utilizando lógica pueden hacer un sistema eficiente sin necesidad de recurrir a estos saltos. No se recomienda, menos este break con etiqueta, o sea, es de las peores cosas que hay, se mantiene por compatibilidad, si mal no recuerdo, al lenguaje BASIC. El lenguaje BASIC creaba una etiqueta y luego utilizaba la estructura goTo, ¿ok? Y goTo uno colocaba la etiqueta y hacía eso, porque acuérdense que en programación estructurada tenemos una secuencia. Entonces, cuando necesitábamos regresar, computábamos una etiqueta, si se cumplía una condición, hacemos un break, detenemos la ejecución del programa, pero vayamos de regreso a la etiqueta y todo volvía a empezar. Esto existe, lo van a ver en los lenguajes, pero les recuerdo que no es recomendable utilizarlo. ¿Qué más? Sentencia continua, la siguiente iteración, eso ustedes ya lo manejan. Y de nuevo, no se recomienda usarlos por lo confuso que puede llegar a ser. Ustedes son dueños de la lógica, aunque además, ahorita recordemos que la mayoría del código es generado. Entonces, dudo yo mucho que algún modelo largo de lenguaje o que algún agente vaya a incurrir en este tipo de prácticas para el control de los ciclos. Hay solo que esté analizando software muy viejo y esté actualizando versiones, ¿no? Ok. La segmentación, que si ustedes lo recuerdan, su curso de estructura de datos trató casi exclusivamente de segmentación. Nosotros hacíamos mucho énfasis y mucho hincapié en segmentar. Todo lo que pudiese convertirse en una función, lo íbamos a hacer función. Y luego, todas esas funciones las íbamos a incluir en una librería. Íbamos a importar esa librería e íbamos a utilizar las funciones. ¿Por qué nosotros teníamos tanto énfasis y tanto tema con esto? Porque precisamente es lo que nos permite cambiar de paradigma o lo que nos facilita la implementación del siguiente paradigma. Y obviamente en todos los lenguajes de programación yo puedo crear funciones. Ya si a estas alturas del partido usted no puede manejar una función, preocúpese. ¿Okay? ¿Qué son? Una serie de pasos que se realizan considerando no parámetros y que pueden o no retornar un valor. En programación básica, ustedes aprendieron que si esta serie de pasos retornaba un valor, se iba a llamar funciones. Pero si esa serie de pasos no retornaba un valor, se iba a llamar procedimiento. Y yo les dije en estructura de datos, para fines y para objetos del curso, para nosotros, retornen o no, se van a llamar funciones. Bien, las funciones las podemos programar nosotros directamente o importar desde bibliotecas externas, clases o paquetes. Nosotros por eso teníamos archivos .h junto con archivos .cpp. A veces acá teníamos la declaración y aquí la definición. Otras veces directamente en el .h la declaración y la definición. Y esas eran nuestras bibliotecas externas, nuestras librerías. Tenemos un header, es nuestra librería. Vamos a extender esto con el concepto de paquetes, que lo que tienen los paquetes adentro son clases. Y nada, pues vean, nosotros acá tenemos, importamos input, output, input stream reader, Java útil, scanner. O sea, siempre vamos a importar, ¿ok? Siempre vamos a importar. Luego, pues este es un pequeño programa donde usted ingresa el valor de una base, un exponente, y mediante un ciclo determinista, porque acuérdense que la potenciación es una multiplicación acumulada, pues lo que voy a hacer es encontrar esa base elevado a ese exponente. ¿Qué es lo que puedo hacer? Utilizar directamente la función POW y la función que ya la habíamos visto antes, pero vean qué interesante. En este caso, yo no estoy diciendo importar mat. ¿Okay? Yo no estoy diciendo importar mat. Ya es una librería estándar. Pero como nosotros aquí utilizamos paquete, es la clase matemática, el método
POW. Y lo que pasa con el método POW es que me retorna una variable del tipo doble. Entonces tengo que hacer una conversión porque el resultado es del tipo entero. Y esta función POW acepta como parámetros variables del tipo doble. Entonces, tanto base como exponente que las he declarada como enteras, las tengo que convertir en doble antes de mandarse. Estamos mezclando estructura de datos con programación básica con el uso de funciones. Olvidémonos de que aquí dice mat.pow. La función POW acepta dos parámetros del tipo doble, pero mis parámetros son del tipo entero. Los convierto en doble. Y esta función retorna un doble. Lo convierto en entero para asignárselo a la variable. Para ustedes, eso no debería significar ahorita ningún problema. La ventaja de los IDEs, que ustedes lo pudieron ver, si instalaron correctamente los plugins en su instancia de Visual Studio Code, si están utilizando Eclipse, NetBeans, Antigravity, IntelliJ, ahora vamos a usar IntelliJ, es que siempre me da ayudas. Por ejemplo, aquí me está diciendo que la función POW, aquí vamos a llamar método, en programación orientada a objetos, las funciones se llaman métodos. Vean, tiene dos parámetros de entrada del tipo doble y la salida es un tipo doble. El método valor absoluto recibe un entero y la salida es un entero. ¿Ok? La función max recibe dos enteros y me va a retornar el entero mayor. Bien, entonces el IDE siempre me suele dar ayudas. Si yo no sé cómo funciona un método, puedo buscar la documentación, puedo preguntarle a un modelo de lenguaje. Eso no es ningún problema. ¿Ok? Entonces, vamos a extender un poco y vamos a acercarnos más al paradigma que estamos estudiando. En la programación estructurada, las funciones son libres. Las funciones andan como ellas quieren. En programación orientada a objetos, no puede ser así. En programación orientada a objetos, las funciones forzosamente las tengo que meter en una clase y las voy a llamar métodos. Entonces, para poder utilizar una función, yo tengo que decir a qué clase pertenece. Esta es la clase, esta es la función. El operador punto, nosotros ya lo habíamos estudiado. ¿Se acuerdan cuando nosotros creamos los struct? Que el struct, por ejemplo, tenía int id. Entonces, ese struct se llama e. Luego de e yo tenía la variable e. Pues después yo decía e.id. De mi struct voy a utilizar el valor de id. Pues aquí es igual. De mi clase voy a utilizar este método. Es exactamente lo mismo que nosotros terminamos haciendo en programación estructurada. Solo que en programación estructurada la segmentación se da de manera transparente a través de las funciones y los procedimientos. Yo directamente en el código creo las funciones, entonces las puedo usar solo mandándolas a llamar. Pero en la programación orientada a objetos, estas funciones o procedimientos se van a llamar métodos o funciones miembro y no están libres, están adentro de una clase. Ok. En Java, un método siempre, siempre, siempre va a pertenecer a una clase. Ok. Como las declaramos, exactamente igual. Tipo de valor de retorno, nombre de la función, lista de parámetros junto con su tipo, return si lo retorna y dentro de los separadores de llave, el cuerpo de la función. Ojo con esto. Antes del tipo vamos a agregar otras palabras. Por ejemplo, acá, valor de retorno, nombre de la función, argumentos. Sí, pero usted está agregando estas dos cosas de acá. Miren que aquí no las estoy agregando. Esto es de programación orientada a objetos y es lo que tenemos que estudiar. Así que les digo, no se preocupen, vamos a ir paso a paso. Solo quiero que lo vayan viendo
para que se vayan acostumbrando a ello. ¿Ok? Vean acá qué interesante. Tengo la clase que se llama saludo. Las funciones, que se llaman funciones miembro o métodos, tienen que estar dentro de una clase. Pues esta clase saludo tiene su función principal, su método principal y tiene dos métodos más, saludo bienvenida y saludo 2. ¿Ok? Para poder utilizar estos métodos, yo puedo hacer lo siguiente. Voy a crear un objeto de esta clase saludo y vean que luego yo puedo utilizar de este objeto estos métodos. Puede ser un poco confuso, no se preocupen, como les digo, vamos a ir poco a poco. Solo necesito que se vayan incomodando, que vayan diciendo, hey, pero no me cuadra mucho, para que vayamos poniendo atención y rompiendo la manera de pensar con la cual nosotros hemos venido desarrollando los contenidos de programación. Acordémonos que lo más difícil para ustedes en este punto va a ser cambiar la manera de pensar. Siempre habían venido con entrada, proceso, salida, en estructuras de datos, o saben qué, existen los struct, existen las listas enlazadas, los árboles, las colas, las pilas, existen los grafos. Entonces, pucha, existen otras cosas, ya no solo tengo que declarar las variables al inicio, y ahora los vamos a incomodar un poquito más. Conceptos clave, hablando de métodos, el tipo de valor de retorno void, siempre lo vamos a utilizar cuando nos retornemos. Algo que ustedes han estado utilizando mucho, que es poder ponerle el mismo nombre a un método, aunque tenga parámetros diferentes. El nombre lo puedo reciclar siempre y cuando tenga un distinto valor de retorno y o tenga diferentes parámetros. Void es un tipo de datos sin valor, no puedo asignarle void a nada. Y restricciones de anidamiento, no puedo crear un método adentro de otro método. Eso sí no lo puedo hacer. Yo no puedo crear un método adentro de otro método. Bien, tenemos métodos estáticos, que es la manera que nosotros estamos viendo que pasó con Math, para mandarlos a llamar, que nosotros poníamos nombre de la clase, punto, nombre del método y los argumentos si es que tiene. Esto se puede hacer, utilizar el nombre de la clase y lo vamos a repetir en su momento. Se puede hacer si es un método de clase o un método estático. Si yo voy a utilizar un método de un objeto, pues en vez de la clase, nombre del objeto, punto, nombre del método. O puedo, dentro de la misma clase, solo si estoy dentro de la misma clase, mandar a llamar el método como lo hemos hecho toda la vida. Y estas tres cosas, a medida vayan pasando las semanas, lo vamos a ir entendiendo, lo vamos a ir explicando y lo vamos a ir desarrollando. De momento, tengan entendido que podemos hacerlo de cualquiera de las tres formas, dependiendo del contexto. Aquí ya no solo es nombre de la función y entre llaves los parámetros. Aquí depende si lo estamos llamando a nivel de clase, a nivel de objeto o dentro de una misma clase. ¿Ok? Bien. Public static void main, string arts, saludo, hola, igual a new saludo, hola, saludo, bienvenida. Eso que ustedes están viendo ahorita es programación orientada a objetos. Eso ya no es programación estructurada. Eso es completamente programación orientada a objetos. Vean que aquí creo un objeto de la clase saludo y pongo el nombre del objeto, nombre del método, que es esta parte de aquí. Nombre del objeto, nombre del método. Acá mando a llamar al método constructor. Mando a llamar al método constructor. ¿Por qué? Porque el alcance está ligado a la misma clase que estoy utilizando. Y en este caso de acá, una clase diferente, un método. Y les digo, vamos a ir despacio, no se preocupen, solo no nos vayamos a desesperar. Por ello, entonces, consecuencia lógica, luego de ver que realmente las cosas cambian, vamos a comenzar con un poco ya de teoría de programación orientada a objetos.
¿Por qué? Porque estuvimos viendo los elementos comunes de todos los lenguajes de programación. Ahora vamos a ver los elementos propios del lenguaje con el que vamos a trabajar. En este caso es Java. Java tiene una estructura bien interesante. De entrada, cada archivo va a ser una clase. Y esa clase tiene que llamarse exactamente igual que el nombre del archivo. ¿Ok? Voy a abrir, déjenme abrir IntelliJ. ¿Ok? IntelliJ tal vez carga, tal vez no, igual tenemos que... Entonces, veamos propiamente en Java esta parte de acá. Ok, pero vamos a crear algo nuevo. Vamos a crear un nuevo proyecto. No, es que lento. Definitivamente, Teams jala una cantidad de memoria. Estoy pensando seriamente en migrar a Zoom. De Zoom no tengo ningún problema con él. Lo único que de Zoom no hay licencia aquí en la U. Vamos a poner ejemplo nada más, nuevos proyectos, ejemplo, a saber dónde me lo va a tirar. No me importa. This window, para que la próxima vez tarde menos en cargar. Ok, preparando, vamos a abrir una carpeta, necesito hacer algo dentro, vamos a ponernos para acá, vamos a poner otro punto aquí, ya que abrí terminal, voy a hacer esto de acá, y lo que estoy haciendo es manipulando los procesos, ¿ok? Estoy manipulando los procesos que están corriendo para darle prioridad a compartir pantalla y que no tenga lag, no presente lag. Bueno, miremos qué está pasando acá, ¿ok? Yo creé un proyecto que se llamaba Ejemplo. Ustedes en Visual Studio Code ya están acostumbrados a que no tienen los archivos sueltos. No era como cuando utilizaban Dev, C++ o CodeBlock o Singa, no me acuerdo cómo se llamaba eso, que usted abría un archivo y creaba su archivo .cpp. Acá lo que nosotros hemos creado es un proyecto. Pues este proyecto tiene una carpeta que se llama archivos fuentes, source, src, viene de fuente en inglés, no hay ningún problema. De momento, hemos creado un archivo que se llama main. El archivo se llama main porque vean, la clase se llama main. Si yo voy a crear, por ejemplo, otro archivo acá que le voy a poner qué sé yo, ¿ok? El archivo se llama qué sé yo. Vean que los IDE automáticamente me colocan ese mismo nombre como nombre de la clase. Si yo coloco otro nombre, ¿ok? Otro nombre, esto me va a dar error. En programación orientada a objetos, ¿ok? En programación orientada a objetos, el archivo tiene que llamarse como la clase. Por fortuna, los IDEs tienen estos plugins que me ayudan a refactorizar y a corregir errores. Yo lo quise llamar otro nombre, no sé si se dieron cuenta, eso se llama originalmente, qué sé yo, entonces aquí me dice renombrar el uso. Eso ya es una función que tienen los IDE, pues bueno, pues ahí está renombrando. Y vean que la estructura me los está guardando dentro de la carpeta fuentes. Yo puedo ver acá, me puedo ir y vean que dentro de Idea Projects creé el proyecto ejemplo y dentro de ejemplo, que tiene un archivo cabecera, ¿okay? Tiene un archivo IML. Vamos a ver que este archivo me guarda la configuración del proyecto. Ay, abrir con Firefox. No, lo quería abrir con otra cosa. Okay, bueno, ya me lo abrió. Vean que aquí me está dando módulo de Java, componentes y toda la demás información. Esto es lo que yo les digo que ustedes tienen que tener cuidado dependiendo con qué trabajen. Si trabajan con Visual Studio Code, cómo me lo va a hacer y cómo no. Vean que aquí tengo los dos archivos. Si yo borro este archivo acá, pues obviamente me desaparece de acá. Y ahí es donde ustedes tienen que pensar ahora. Si ustedes tienen una instancia de Visual Studio Code y ustedes tienen un proyecto y ustedes no quieren utilizar Tortoise o no quieren utilizar Git,
ustedes pueden perfectamente compartir esa carpeta con todos sus demás compañeros. Luego, cuando crean el proyecto, asocian esta carpeta que está en internet, que es compartida, al proyecto. Lo más fácil es crear una VPN con Tortoise, o más fácil aún todavía que sus proyectos estén dentro de Git y que todos trabajen a nivel de Git. Pero bien, regresemos entonces a la estructura, ¿ok? Voy a hacer esto grande. Déjenme ver, 20. Levante la mano si alguien tiene problemas para leer en este tamaño de fuente. ¿Está bien? ¿Ven? Solo si alguien tiene problemas para leer, levante la mano. ¿Nadie tiene problemas? Pues perfecto. Ok, vamos a ver. Vamos a ver 22. ¿Así? ¿Mejoró, Ashley? Solo baje la mano si mejoró. Wow. ¿Así? ¿24? Ahora póngame un ok, si está bien. Sí está bien, me trabó la compu. Mejor hablo, dice. Ok, bien, entonces, 24, que no se me olvide. Que no se me olvide porque cuando estemos compartiendo pantalla, entonces voy a tener que poner eso en 24. Entonces, si ustedes se fijan, el archivo se llama main, pues obviamente tengo que tener una clase, public class main. Esta clase tiene que tener una función o un método principal. Voy a hacer algo, bueno, public static void main. Tengo un arreglo del tipo string que se llama argumentos. Bien, esto es lo que yo tengo acá. Este es el valor de retorno. Este main es el nombre del método y obviamente aquí van los argumentos. ¿Sí? ¿Qué significa static? Static significa que este método va a ser un método de clase o un método estático. Es decir, yo no voy a necesitar un objeto para poder ejecutarlo. Como cuando yo vengo y digo aquí más, ¿ok? Math.sqrt y aquí vamos a poner i, ¿ok? Cuando yo digo esta parte de acá. Si ustedes se fijan, en este punto de acá, yo puse el nombre de la clase, punto el método. Eso es porque este método tiene esta palabra static. Acuérdense que cuando nosotros compilamos, eso se va a correr en una máquina virtual de Java, pero cuando nosotros compilamos, yo tengo un programa, en este caso el programa tiene por nombre el proyecto. Ejemplo, lo que va a hacer el programa es que va a mandar a llamar a este método de aquí, pero él no va a crear un objeto. Es decir, directamente mando a correr de main la función main. Básicamente lo que hace el sistema operativo es esto, main.main. Ahí está. Eso es lo que hace. Ok, y vean que aquí tengo un arreglo, ok, un arreglo como argumento que yo tengo que recibir, ok. Por eso es que me está dando aquí esta parte. Me está diciendo que necesito los parámetros, ¿ven? Necesito los parámetros. Por eso es el error. Pero básicamente lo que el sistema operativo es eso. Dentro de ejemplo, busca el archivo main y manda a ejecutar main, que prácticamente, vean, es lo que pasa, que aquí me dice current file, ejecutar. Del archivo, ¿qué es lo que tiene que ejecutar? El main. Si esto no se llamara main, ¿ok? Si esto no se llamara main, pongámosle main, ¿no? Vean ustedes que ya no lo puedo ejecutar. Puede ser static, no hay problema. Pero como no se llama main, no lo puedo ejecutar. Es más, yo tengo varios archivos. Bueno, aquí teníamos otro archivo. Vamos a tener otro archivo acá, otro archivo acá. ¿Ok? A este archivo, public static void main, apéndice. Vamos a llamarle la fuente Ashley 24. Ahí está. ¿Ok? Ahora, este es main. Entonces, vean que el ejecutable ya me cambió. No sé si esto lo puedo hacer más grande. Esta parte no. Pero fíjense que aquí, en la iconografía, ¿ok? Dice que en la iconografía esto ya me cambió. Esto es propio de este IDE. No sé Visual Studio Code cómo lo haga, pero vean
que el archivo que tiene el método main ya me pone la flechita y que puede ser ejecutable. Vamos a volarnos un poco más la cabeza. Yo puedo tener varios ejecutables en el mismo proyecto. Main es ejecutable, otro es ejecutable. Ok, ¿a quién querés ejecutar? ¿Cuál de los dos? O sea, porque los dos son ejecutables. Y ahí ya tengo un problema. Ya después, a medida que ustedes vayan compilando, este no hace nada, pero yo puedo decirle, no, correle el main o corre el demás. A medida que ustedes vayan trabajando, aquí van a ir saliendo las opciones de lo que se pueden ejecutar. ¿Ok? Bien, eso. Entonces, retomando acá, delimitador de alcance, indicar si es método de clase o método de objeto, valor de retorno, nombre del método, lista de argumentos. Utilizo separadores de bloque, utilizo separadores de parámetros. ¿Okay? Este acceso puede ser público, privado, protegido, o dejo que el lenguaje decida. Se conoce como delimitador de acceso y vamos a estudiarlo a profundidad la siguiente semana. Bien, y vemos también que regresamos a nuestros amigos de estructura de datos, porque este es un array. No es una lista enlazada, no es un vector, es una estructura de datos del tipo array. Entonces, vean ustedes, sabiendo la teoría, qué montón de elementos de los lenguajes podemos nosotros identificar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no hay más Fernet con coca? Al final, espérense. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Ok. Un hola mundo POO en Ruby. Ok, en Ruby. Vamos a ver esto por acá y lo vamos a dejar que corra. A dejarlo que corra tranquilo y a ver si nosotros podemos identificar estos elementos. Ahora estamos hablando de PO y solo es teoría. No hemos profundizado. No sé por qué se tarda tanto. Creo que tengo problemas en la red. Bueno, ahí sigamos avanzando mientras esto carga. Y ahí vamos a retornar esta parte de aquí. Todavía tenemos tiempo. Bien. Cosas que ustedes tienen que recordar. Ámbito de variables. Variables globales, variables locales, paso por valor, paso por referencia, recursividad. Son cosas que aquí vamos a utilizar muchísimo. Pídanle a un modelo de lenguaje que genere un código Java para el ejercicio aritmética básica de la guía de ejercicios y que explique cada línea con comentarios. Y lo van a comparar con uno que ustedes hayan hecho. Más allá de eso, que ahorita hicimos uno en Ruby para ver los elementos, vamos a comenzar con un proyecto sencillo. Vamos a desarrollar un programa en Java que utilizando la clase Scanner solicite al usuario nombre, teléfono y correo. Y luego va a imprimir esos datos en la consola. Todavía no estamos viendo interfaces gráficas de usuario. ¿Ok? Vamos a crear. Y aquí ustedes deciden si crean una estructura de datos se llame persona con nombre, teléfono y correo, pero ups, todavía no saben crear estructuras de datos. Entonces van a tener que ser variables sencillas. A ver, esta vaina, ni porque le puse rápido, yo creo que tengo problemas de conexión. Pónganlo ustedes en su navegador, un hola mundo orientado a objetos en Ruby, vean, analicen el código e identifiquen los elementos, cuál sería la clase, cuál sería el método, cuáles son los delimitadores, si está utilizando o no está utilizando una estructura de datos. Sí, ignoro, realmente ignoro. ¿Por qué? ¿Por qué no me está dando? A saber qué problema tenía en la red. Vean, utilizando programación orientada a objetos, ¿sí? Porque nosotros ya podemos usar programación orientada a objetos. Clase saludador define una clase. Definimos inicializar nombre igual a mundo. Arroba nombre igual a nombre.
Nombre es una variable de instancia. Esto es un método. Si ustedes tienen un poquito más de experiencia, se dan cuenta que este método es el constructor. Aquí dice el método constructor. Ahora tenemos el método saludar. Definimos saludar, mandamos a escribir hola, @nombre. Ah, entonces este @nombre lo utiliza la clase para almacenar el nombre que le estoy mandando desde el constructor. Si nosotros estuviésemos en C++, ¿okay? Si nosotros estuviésemos en C++, vamos a poner esta analogía solo para terminar de explicar esta parte. Y yo no aprendo, tuve que haber abierto C++ primero. Y yo estoy seguro que con eso es un poquito más rápido esto. Ok, bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí para que vayamos entendiendo un poquito la analogía de utilización? Venga, para acá, hombre. Ay, no lo puedo arrastrar para otro monitor. ¿Por qué no lo puedo arrastrar? No. Bien, pues estaba agarrando. Lo que nosotros estamos haciendo, lo que nosotros estamos haciendo es que prácticamente estábamos creando un saludador, ¿no? Se había puesto saludador asociado a lo que nosotros conocemos, es como que tuviéramos un struct saludador, ¿ok? Este struct saludador tenía el string nombre, ¿ok? Y solo tenía eso. Luego nosotros teníamos el constructor saludador y este saludador recibía un string nombre y que lo que hacía a este punto nombre le vamos a asignar el name de acá. Eso es básicamente lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que pasa? Ok, si ustedes se fijan, en C++ creamos la estructura saludador, tenía sus variables internas y teníamos un constructor. Como Ruby es débilmente tipificado, no necesito ponerle el tipo de variable, solo la utilizo, que es lo mismo que nos pasa con JavaScript, lenguajes de programación débilmente tipificados. Entonces, acá tengo mi clase, ya no es estructura, es una clase porque ya es programación orientada a objetos. Aquí tengo el constructor. Y luego vean que tenemos otro método que se llama saludar. ¿Dónde está C-Lion? Es como que aquí, luego de que yo tengo saludador, yo diga voy, saludar, abro acá y luego pueda decir cout, me va a decir el std, dos puntos, cout. Entonces vamos a decir hola, hola, no me importa, ya no tengo tiempo. This nombre. Que por favor me corrija. Ay, no me lo corregí. No quiero, no me acuerdo. Ahí está, ¿ok? Básicamente está haciendo esto. Básicamente, buenos días. Lo que está haciendo es, this nombre, perdón, esto se llama nombre. Básicamente lo que nosotros tenemos allá es esta parte de aquí. Solo que nosotros extendemos y ya no tenemos estructuras. Lo que nosotros tenemos son clases. Pero ven qué fácil, nos movemos de un paradigma a otro. Agradezco muchísimo su atención. Coman bien, duerman bien, hagan ejercicio. No olviden protector solar, bálsamo labial. Nosotros nos vemos el lunes. Tenemos tiempo